Bien, amados, ¿cómo están ustedes? Dios me les siga bendiciendo. Voy a estar hablando la falsa expiación limitada en la cual muchas personas enseñan en muchas iglesias. Aunque no todo el mundo enseña eso, pero hay muchos que enseñan una expiación limitada para un grupo de gente donde la palabra expiación tiene que ver con la obra redentora de Cristo, donde Cristo derrama su sangre y perdona nuestros pecados. Y Dios presenta pues un poquito de amor, Dios presenta a través de Cristo, presenta un poquito de misericordia, que es lo que básicamente viene siendo la palabra expiación. Entonces muchas iglesias enseñan que la expiación de Cristo, al derramar Cristo su sangre y en el sacrificio de la muerte y la resurrección de Cristo, Cristo vino a perdonar un grupo de personas nada más y a otro grupo de personas no lo vino a perdonar. ¿Será cierto eso? Vamos a hablar acerca de todo lo que yo estoy hablando, ¿ok? Vamos a hablar de expiación. Estaremos hablando también de Primera de Juan, los libros judíos en la pasada dispensación, en la cual dice Primera de Juan 2, versículo 2, y Él mismo, Él es la propiciación. En esta versión lo expresa de esta manera, y Él mismo, Él es el sacrificio de pago, que por nuestros pecados, y no solamente nuestros, sino también lo de todo el mundo. Cristo perdonó en la cruz del Calvario a través de su obra expiatoria del derramamiento de sangre, perdonó todos los pecados del mundo entero. No es alguno, es del mundo completo, de todos los pecadores del mundo entero, ¿ok? Así que voy a hablar un poquito de lo que Pablo habla. Cuando dice Pablo en Romanos 8, 29 y 30, a los que antes conoció, los predestinó, luego los llamó, luego los justificó y luego los glorificó. Porque está siendo muy mal interpretada Romanos 8, 29 y 30, y también está siendo muy mal interpretado Efesios 1, 4 y 5, cuando Pablo dice a los que escogió de antemano. Y pensamos que Dios escogió a todo lo que Dios quería llamar y predestinar para ser salvo. Y pensamos que Dios escogió a la iglesia y a otros no escogió. Y eso está muy mal utilizado, está muy mal aplicado. Todo eso voy a estar hablando para la gloria del Señor Jesús. Vamos a empezar a definir, básicamente, lo que es expiación dentro del punto de vista del Antiguo Testamento, ¿ok? La palabra expiación en el hebreo es kapar en el hebreo, que significa cubrir, quitar la ira y el enojo. Cubrir es más bien cubrir el pecado. Cubrir, pero el pecado está ahí. No es lo mismo quitar que cubrir, ¿ok, mi amigo? No es lo mismo quitar que cubrir. ¿Tú me entiendes? Cuando yo digo, bueno, voy a poner un ejemplo. Yo no quiero que esto se vea. Y yo vengo yo, y como yo no quiero que esto se vea, pues entonces yo vengo, la cubro y así yo no lo veo, y así yo no estoy enojado, no estoy molesto. Si tú quieres que yo no vea algo, pues entonces ¿qué tú haces para que yo no vea algo? Ay, el hermano viene, va a venir para acá y va a ver esto. Déjame cubrirlo porque yo estoy usando esto y esto no, yo no quiero que él vea esto. Lo cubro. Y cuando yo vengo, ay, qué bueno, ay, yo no veo nada. Eso es cubrir. Eso tiene que ver con obra de expiación, donde la palabra expiación dentro del punto de vista hebreo en el Antiguo Testamento, con la palabra kapar es cubrir, quitar la ira y el enojo de Dios. Y esa palabra cubrir tiene que ver con los animales.
Los corderos, los machos cabríos, ¿verdad? Las ovejas, cordero y oveja tienen un sinónimo, como un parentesco, como un sinónimo. Y los animales como los corderos, las ovejas y los machos cabríos eran muertos, se mataban. Y la sangre de esos animales, pues para Dios era la forma como Dios usaba la manera de que a través de la muerte y la sangre derramada de esos animales cubría los pecados de los hombres. Solamente a través de la sangre de los animales de la expiación en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, eso pasó en el Antiguo Testamento, donde en el Nuevo Testamento, cuando vino Cristo, pues dice, hilaskomai, que en el Nuevo Testamento, la palabra expiación, en el Nuevo Testamento, en el griego es hilaskomai, que tiene que ver con reconciliar. Cristo reconcilió al hombre. Y esa palabra reconciliar está muy unido a poner Cristo a Dios. Cristo pone al hombre pecador en una relación con Dios en paz. Cristo pone al hombre pecador, a todos los hombres, en una relación en paz y no más en guerra. Ya no hay más guerra, ya no hay más acusación. Dios a través de Cristo no te va a acusar de tus pecados, porque la muerte y la crucificación y la sangre derramada de Cristo logró quitar el pecado. No es lo mismo quitar el pecado que cubrir, porque si yo te hablo de cubrir, pues yo estoy cubriendo, pero el pecado está ahí. Y Dios, siendo la omnisciencia de Dios, Dios sabe que el pecado está dentro de ti. ¿Tú me entiendes? Entonces, esta palabra pecado es tan profunda entenderla, que no solamente Cristo quitó el pecado y no ve que tú eres un pecador, que la palabra pecado también es interpretada juntamente a la ley, a la obediencia a la ley del pecado, Por obedecer la ley, Dios te hace justo, pero por la desobediencia del mandamiento viene el pecado. Y la palabra pecado junto a la palabra ley, pues significa un sustantivo. Si le quitamos y dividimos la palabra pecado y la palabra ley, si la dividimos entre uno y el otro, la echamos a un lado, pues entonces la palabra pecado viene siendo un acto pecaminoso. Un acto pecaminoso que viene siendo un verbo. Pero si unimos la palabra pecado juntamente a la ley, que viene siendo la ley del pecado, pues ambos viene siendo un sustantivo. Está sustantivada, que es la ley del pecado. Pues entonces Cristo no solamente perdonó todos los pecados completos del mundo entero, sino que más bien, cuando dice Pablo en Colosenses 2.13, que Cristo nos dio vida. ¿Y cómo nos dio vida Cristo? Al perdonar todos nuestros pecados. Y esta palabra que dice también el cordero que quita el pecado del mundo, como dice Juan, el cordero que quita, la palabra quitar está en un presente indicativo. Y sabemos que cuando Cristo murió, quitó el pecado, que lo podemos decir en perfectivo, en un modo perfectivo aoristo. Está bien, es un modo perfectivo aoristo, pero en el momento que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, y cuando Juan expresa el cordero que quita, esa palabra quita, también podemos decir que es un presente indicativo, donde hace referencia y expresa, y lo que quiere expresar es que Cristo estaba quitando, en el momento que Cristo estaba muriendo, en ese momento Cristo estaba quitando el pecado de todo el mundo, dándole Cristo el favor inmerecido, dándole Cristo el favor de gracia de quitar el pecado, perdonar todos los pecados de los pecadores completos para darle vida a todos los pecadores, no es alguno, no es a un remanente, no es a Israel,
no es a Israel solamente, a todas las naciones del mundo, cuando hay humanidad. Todo, donde quiera que haya humanidad completa, es todo quitando. Primero, perdonando todos los pecados y segundo, quitando el pecado. Si lo vamos a ver dentro del punto de vista quitando el pecado, se está haciendo referencia no solamente el pecado como un verbo, que son los muchos pecados de un verbo acción. No solamente perdonando los pecados, sino también aplica quitando. Quitando el poder del pecado que estaba en el hombre. El poder del pecado tiene que ver con la ley que condena. Lo que condenó el hombre es el pecado. Y cuando se habla de ley, tiene que ver con violar un mandamiento. Y cuando se unen las dos palabras, la ley del pecado, se forma un sustantivo. Que lo que Cristo, no solamente Cristo perdonó todos los pecados de todos los pecadores, sino que Cristo en su obra expiatoria de su muerte y de su resurrección y de su derramamiento de la sangre, pues también Cristo quitó. Y cuando se habla de quitó, el cordero que quita el pecado del mundo, indica que esa palabra quitó, que es un presente indicativo, quita, el que quita, porque no dice quitó, sino dice que quita. Porque si dice quitó, pues la obra redentora está hecha, y obviamente está hecha. No cabe duda que la obra redentora ya se hizo, se cumplió con la palabra quitó. Pero al poner la palabra quita, es un presente indicativo que indica que los pecadores del mundo, que están sin Cristo, los pecadores actuales que están afuera, ¿verdad? El mundo, todavía tienen el beneficio de que Cristo esté en ellos, de que ellos reciban esa obra de expiación para que sus pecados pues sean perdonados, obviamente a través de Cristo. La obra de expiación de Cristo se extendió a todo el mundo completo, no es a un pequeño grupo como muchos lo llaman, ¿ok? Ahora, dentro del punto de vista, en el latín, la palabra expiación, en el latín, la palabra es un prefijo que significa hacia afuera, ¿ok? La palabra es dentro del punto de vista del latín. El latín no es griego. No. El latín no es griego, pero el latín es lo más cercano al griego. Es muy diferente, pero es lo más cercano al griego, aunque no es el griego. Entonces, del griego, del latín es hacia afuera, que es un prefijo. Y la otra palabra que le sigue, pius de expiación, pius, que es un vocablo, viene siendo misericordia. Y la otra palabra que le sigue a la misma palabra expiación, que es sion, significa causa y efecto. Entonces se resume en la siguiente palabra: el acto y la misericordia de Dios en cubrir el pecado o la culpa. Cubrir el pecado o la culpa. Que lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento era cubrir el pecado, y los hombres le ponían la mano en la cabeza a los animales, y cuando se degollaba, se cortaba la cabeza de los animales, y ese derramamiento de sangre era solamente una sombra de lo verdadero que iba a venir. Era una sombra. Entonces esa sangre de los animales era lo que mantenía por un periodo de tiempo, una vez al año, una vez cada año, mantenía Dios a los hombres, pues que Dios no mirara a los hombres su pecado, en la cual Dios cubría el pecado. ¿Ven? Al cubrir el pecado a través de ese sacrificio de la sangre de los animales, ¿verdad? Era una sombra solamente hasta que venga el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz, de su verdadero derramamiento de sangre. Entonces Dios cubría, a través de esa sangre, cubría los pecados del hombre, y la ira, el enojo de Dios, Dios no presentaba porque no veía pecado, pero Dios era omnisciente, Él sabía. Ese era el medio. La expiación que se hacía en el Antiguo Testamento era el medio y la forma, que era una sombra hasta que llegue. Entonces, no es lo mismo
lo que dice Juan, el Cordero que quita el pecado, ¿verdad que sí? Del mundo entero, que esta palabra mundo significa completo. Todos los pecadores del mundo, Cristo les regaló gracia. Le otorgó la gracia y se la regalé a todos los pecadores. Entonces, tú sabes, entonces en el griego, la palabra expiación viene siendo hilaskomai, que viene siendo reconciliar. Cristo se reconcilia contigo, haciendo la paz. Ya Cristo no toma en cuenta tu pecado una vez tú creíste en Cristo por la fe. ¿Ok? Cristo se reconcilia contigo en paz y no anda en guerra contigo como Dios andaba en guerra con Israel. Que cuando miraba los pecados le decía arrepiéntate, cada vez arrepiéntate y arrepiéntate. Nosotros ya no nos vamos a arrepentir. ¿Por qué? ¿Por qué no existe en la gracia el arrepentimiento en cuanto a pecado? Porque puede haber arrepentimiento de muchas formas. Hermano, perdóname, cometí un error contigo, me arrepiento. Yo me arrepiento de tomar esta decisión. Sí, no importa qué decisión. Tú con los hermanos, con la iglesia, con los hombres, se puede arrepentir en tomar alguna decisión equivocada. Pero el arrepentimiento, metanoia o metanoeo. Ok, metanoeo, que aplica el arrepentimiento en la dispensación de la gracia. Aunque ambos son arrepentimiento, metanoia y metanoeo tienen que ver con arrepentimiento ambos, pero el metanoeo aplica un arrepentimiento de cambio de actitud, de mente, en la cual tú no veas más a Dios manifestado en Cristo como un Dios de ira, de enojo, que por cada debilidad y por cada pecado que tú cometas, me castiga, Dios me quita su gracia, tengo miedo, Dios me puede quitar su justificación. No veas a Dios más así. Ya Cristo quitó el pecado de todo el mundo, se reconcilió. Lo que falta es que venga a la iglesia, le predique ese mensaje. El mensaje tiene que ver con la palabra viva y eficaz del evangelio. Manda que la iglesia, pues, se le predique el mensaje y que los pecadores reciban a Cristo. ¿Ok? Ahora, bien interesante este tema, porque cuando dice Juan, el Cordero que quita el pecado, ¿verdad que sí? Y también Juan lo expresa aquí en el Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él es el sacrificio de pago por nuestros pecados. Esta palabra pago tiene que ver con Cristo pagó. Cogió Cristo a los esclavos, que todos los pecadores del mundo eran esclavos. Y esta palabra pago significa muchas cosas interesantes. En el libro de Gálatas, sí, eso mismo. Gálatas 2.13, vamos a buscarlo. Gálatas 2.13. 3.13, ok hermano. Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está. Cristo perdona nuestros pecados, derrama su sangre, y Cristo vino, yo te voy a redimir de la maldición de la ley, que viene siendo un sinónimo al poder del pecado en el hombre. Ya el hombre no va a estar condenado jamás, porque Cristo te redimió de una vez para siempre, de una vez de la maldición de la ley. Al perdonar nuestros pecados fuimos salvos, y Cristo también al derramar su sangre fuimos justificados de una vez y para siempre. Y Cristo cogió a todo el mundo con perdón de los pecadores, le regaló ese beneficio de perdonar los pecados y quitar el poder del pecado sobre el hombre. Ahora, esa palabra pago, Pablo saca una analogía, una comparación, donde los griegos practicaban la liberación de los esclavos. Entonces los griegos iban a los esclavizadores de los esclavos, y hablaban los griegos con los esclavizadores de los esclavos, que son los amos, y le decían, ¿cuánto vale la liberación de ese esclavo? Yo te pago. ¿Cuánto cuesta? Y el amo le decía, bueno, cuesta tanto. Ok, toma la cantidad. Ok, ahora entrégame el esclavo. Entrégame el esclavo. Y el esclavo se iba con los griegos y lo ponían en una casa, donde en esa casa lo ponían ahí y daban una firma legal. Los griegos, el que liberó al esclavo,
daban una firma legal. Y es lo mismo que Pablo hablaba en Gálatas 5:1. Para libertad fue llamado y escogido este esclavo para libertad. Cuando Cristo murió en la cruz, hizo eso mismo. Porque Pablo saca esa analogía, esa comparación. Para libertad tú fuiste. Cristo perdonó todos tus pecados y te sacó del yugo, del poder del pecado, que era la condenación. Para libertad tú fuiste llamado y Cristo te perdonó para libertad. Ahora, todo eso se tenía que cumplir. Todo eso se tenía que cumplir cuando la iglesia predique el evangelio en la palabra. Los pecadores tienen al oír la palabra por la fe. Si los pecadores tienen fe, pues serán salvos. Serán salvos. Ahora, escuchen bien, voy a hacer un alto aquí. Voy a hablar acerca de Romanos 8, 29 y 30. Cuando dice Pablo aquí, lo que antes conoció, luego lo predestinó, luego lo llamó y lo justificó, todo esto está subordinado a la obra redentora de Cristo en la cruz. En la obra redentora de Cristo en la cruz. Nosotros como iglesia no podemos decir, gracias Señor, porque fuimos escogidos con el participio ido. Fuimos escogidos, fuimos seleccionados de antes de la fundación del mundo para ser salvos y ya está. Y tenemos la seguridad. No, así no es el plan de salvación. Este plan de salvación de predestinación, llamó y escogido, no tiene el suficiente fundamento para que el hombre tenga seguridad de que va a ser salvo. ¿Me escucharon? Vuelvo y repito. Esta palabra nos predestinó, nos llamó, nos conoció, nos glorificó, ¿verdad? Juntamente con la palabra antes nos conoció, no tiene el suficiente fundamento sólido y firme para que uno diga, ya fuimos nosotros perdonados y somos salvos. Porque todo esto tiene que ver, está subordinado y sujeto al evangelio de la fe, a la palabra del evangelio. Si el hombre pecador cree. Entonces, cuando Pablo habla aquí a lo que antes conoció, está expresando que Dios en la omnisciencia, Él lo sabe todo y lo conoce todo. Él es el alfa y el omega. Él conoce la actitud del hombre y conoce el destino del hombre. Él conoce, si Dios conoce de antemano si el hombre va a creer. Y como Dios conoce de antemano que el hombre va a creer, entonces Dios determinó. Y lo podemos expresar con la palabra predeterminó, que es la forma más correcta. Antes. Y destinó es cambiar el destino. Como Dios conoció al hombre que sabía todas las cosas y conocía que el hombre le iba a aceptar y iba a creer, entonces Dios decidió conocerlo. Para luego predestinarlo, luego hacerle un llamado y luego justificarlo, y el último proceso es glorificar. Cuando vayamos a las nubes con Cristo, va a haber una transformación, ¿ok? Va a haber una transformación. Bien, no he terminado, porque me falta por leer Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree tenga salvación y vida eterna. Y también me falta por completar 1 Juan 2, versículo 2. Él es el sacrificio de expiación o propiciatorio por nuestros pecados. No solamente los pecados de Israel, todos los pecados del mundo entero. ¿Por qué muchos utilizan diciendo que es un pequeño grupo y otros no? Pues vamos a hablar en la parte 2 de justicia. La verdadera justicia, porque parece ser que la iglesia no conoce la verdadera justicia de Dios. En el video 2 que sigue, voy a continuar en el video 2, hablaré de la justicia verdadera de Dios y continuaré con este mensaje de la expiación y la propiciación de los pecados. ¿Ok? Continuaré en el video 2.